Creo que ya puedo dar las gracias, no se oye. Muchas gracias, Ander, Chechu, a todo el grupo de Urología Clínica. De verdad, muchas gracias. Siempre hacéis reuniones de gran interés en las que yo, siempre que he venido, he aprendido mucho. Este tema me agrada porque, al igual que Pepe Rubio y muchos de nosotros, pues le dedicamos mucho tiempo a la vigilancia activa y, por lo tanto, pues es un tema que me gusta y agradezco el que me lo hayáis asignado. El hecho de que efectivamente la vigilancia activa es una realidad creo que en 2019 es indiscutible. Es decir, nadie creo que deba operar a un paciente de bajo riesgo sin ofrecerle previamente vigilancia activa. Por lo tanto, eso creo que es una cuestión, me parece que debemos estar todos de acuerdo en la sala. Por tanto, ¿qué puede aportar la resonancia magnética a la vigilancia activa? Quizás pueda incluir, como ha dicho Pepe Rubio ahora, puede aportar el incluir más pacientes en vigilancia activa. Es decir, no solamente pacientes de muy bajo y bajo riesgo, sino también efectivamente pacientes de riesgo intermedio. Sabemos que Zelensky, y también se ha reproducido por el grupo de Johns Hopkins, discrimina el riesgo intermedio favorable y desfavorable. Y quizás ese tipo de pacientes puedan ser incluidos en vigilancia activa, es decir, hacer más vigilancia activa. Para casos dudosos o, en fin, como manera de asegurar el que el paciente efectivamente es bajo riesgo, pues a lo mejor también la resonancia magnética nos puede permitir confirmar que efectivamente es bajo riesgo, lo que algunos llaman biopsia de confirmación, que yo no la denomino así, me parece la primera biopsia de seguimiento, pero en fin, algunos la denominan de esa manera. Uno de los inconvenientes que tiene la vigilancia activa, estamos todos de acuerdo, que es el hacer múltiples biopsias. Y es posible que la resonancia magnética pudiera reducir el número de biopsias de seguimiento, que no deja de ser un procedimiento incómodo al paciente y con cierta morbilidad. Y también alguien podría decir que puede mejorar los resultados oncológicos de la vigilancia activa. Yo, sinceramente, creo que la número 4 es imposible. Yo creo que los resultados oncológicos, en términos de supervivencia cáncer específica y de progresión a metástasis de todas las series mundiales de vigilancia activa son tan buenos que yo pongo en cuestión que la resonancia magnética los mejore. Es posible que anticipe el tiempo a tratamiento, pero no creo que, y hasta la fecha, por lo que yo sé, nadie ha demostrado que efectivamente mejore los resultados de la vigilancia activa que hemos venido haciendo. Por lo tanto, el problema es cómo medir la utilidad de la resonancia magnética en un programa de vigilancia activa, porque hacerla la podemos hacer, pero hay que saber cómo podemos saber si aporta o no aporta, ¿no? Yo creo que una variable que puede ser interesante es efectivamente ver cuál es perdón, me parece que lo he apagado, creo, He apretado el botón nuclear. Una de las variables de interés que puede tener, efectivamente, es... ¿El puntero es cuál, perdón? El puntero de arriba. El de arriba, sí. Gracias. Gracias. Una variable, efectivamente, de interés sería que hagamos más vigilancia activa, mayor utilización de vigilancia activa. Otro es que variemos, y en ese sentido debería ser prolongar el tiempo hasta tratamiento activo. Veremos que en algunas series no es el caso, lo reducen. Otra variable importante, porque hay que recordar que el objetivo de la vigilancia activa no es otro que retrasar o demorar el tratamiento curativo manteniendo las posibilidades de curación íntegras. No es evitar el tratamiento curativo, sino retrasarlo. Por lo tanto, la patología adversa en los pacientes operados en programas cuando salen de vigilancia activa, es decir, afectación extracapsular, márgenes positivos, Gleason por encima de 7, es una variable de interés. Si eso lo mejora, pues estamos aportando algo. Y, como decía antes, reducir el número de biopsias de seguimiento. En toda esta cuestión hay, y lo hemos comentado antes, y yo creo que se ha dicho, pero yo me gustaría hacer hincapié en ello, hay cuestiones que yo personalmente no veo claras cuando examino la literatura. Muchos no dicen cuántos cilindros hacen las biopsias de seguimiento convencionales. No se dice, y puedo decir que hay una gran variabilidad en lo mismo. No se dice si las biopsias dirigidas
son cognitivas o por fusión. No se dice cuántos cilindros se toman ni cuántas áreas de interés o ROIs, o como queramos llamarlos, se aceptan en las resonancia magnética. Y tampoco se dice muchas veces si se analizan por separado, vaya por Dios, si se analizan por separado las biopsias dirigidas o se meten varias de ellas en un mismo bote. Hay varias publicaciones. El Precision es el gran becerro de oro porque es un New England y todos le damos un gran predicamento, y lo tiene. Yo creo que no cabe duda que lo tiene. Y efectivamente pues, es un artículo que merece la pena comentarlo, como haremos a continuación. El MRI First es otro estudio también, al igual que el Precision, en pacientes sin biopsia previa. El PROMIS es un artículo al que le dedicaré algún tiempo más. Me parece que es un artículo de enorme solidez y hemos tenido en este mismo foro la suerte de tener a Hashim Hamed, que nos ha contado su experiencia. Y también me parece de importancia el estudio Future, que valora y estudia el rendimiento de los diferentes tipos de biopsias. El estudio Precision tiene algunas cuestiones que me gustaría comentar y no pongo en cuestión su validez. Pero me parece que sí merece la pena comentar algo. Como decía antes, se hace en 500 pacientes sin biopsia previa, se aleatorizan a resonancia magnética con biopsia por fusión en pacientes que tienen PIRADS igual o mayor a 3 y permite obtener 4 cilindros de hasta 3 regiones de interés. Y al otro grupo de pacientes se les hace una biopsia convencional, sistemática, si queremos decir, de 10 a 12 cilindros. La resonancia con fusión se hace al 72%, es decir, no a todos los pacientes. Quiere decirse que hay un 28% de pacientes que no sabemos qué pasa con ellos. La variable de respuesta, efectivamente, es cáncer clínicamente significativo, definido de esta manera, igual o mayor a 3+4 y efectivamente demuestra de manera clara un rendimiento mayor en la resonancia por fusión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero hay algunas limitaciones. Ya se ha señalado aquí, pero es muy importante, creo, tenerlo en cuenta. La mediana de resonancias magnéticas que hacen estos centros es de 300 al año. Esto no es equiparable en cualquier hospital de cualquier país europeo. Esto se hace en algunos sitios sí, en algunos no. Y no sabemos qué pasa en esos pacientes a los que no se les hace resonancia magnética. Este estudio es un estudio francés, el MRI First, que ya se ha aludido al mismo anteriormente. Es parecido, es un estudio con menos pacientes, también sin biopsia previa, y a todos los pacientes se les hace una biopsia sistemática, convencional, podríamos decir, 12 cilindros más 2 cilindros en las zonas de interés ecográficas. Ya son más número de cilindros, no es exactamente lo mismo. Y en aquellos en los que la resonancia tiene un Likert igual o mayor a 3, se obtienen 3 cilindros en 2 zonas de fusión. Antes eran 4 en 3, no es lo mismo tampoco. Y esta resonancia se hace en el 79%. Por lo tanto, hay un 21% a los que no se les hace resonancia. Por lo tanto, comparar este con el Precision no es lo mismo. Son ensayos diferentes con metodología diferente. Y en este estudio francés, la variable de respuesta es la misma que el Precision y ellos no obtienen diferencia entre la biopsia guiada por resonancia y la biopsia estándar. Y concluyen que haciendo ambas, que es lo que al final mucha gente hace, es decir, biopsia por fusión más biopsia estándar, efectivamente la incidencia de detección de cáncer de próstata significativo es tan alta como el 62%. Y el problema es que efectivamente es importante saber qué pasa con los pacientes que tienen un PIRADS 1 y 2. Antes hemos hablado del PIRADS 3, pero el PIRADS 1 y 2 también existe. Y efectivamente este es un estudio de UCLA y nos dice que en los pacientes sin biopsia y que tienen lesiones 1 o 2, 20% tienen un Gleason 3+3, un 7% tienen un Gleason 3+4, un 5% tienen más de un Gleason 4+3. Es decir, un 12% tienen un cáncer de próstata significativo.
PIRADS 1 y 2. Es decir, que, como se ha dicho anteriormente, y yo creo que es importante recordarlo, la resonancia negativa no excluye la presencia de un cáncer de próstata clínicamente significativo. Eso yo creo que es un concepto que debemos tener en cuenta. Y todo esto es en manos expertas. El PROMIS, se ha aludido anteriormente, a mí me parece que es un estudio de una gran robustez y de una metodología realmente extraordinaria, porque tiene la particularidad de que a 576 pacientes sin biopsia previa se les hace a todos, no es randomizado, a todos se les hace una resonancia cuantificada con la escala de Likert, sin biopsia, y a todos los pacientes se les hace en el mismo acto una biopsia transrectal convencional de 10 a 12 cilindros y una biopsia transperineal con un mapeo con cilindros cada 5 milímetros. Es decir, que es como compararlo con prostatectomía radical, si queremos. Y la variable de respuesta es diferente al PROMIS y al estudio de Marais First. La variable de respuesta principal es cáncer clínicamente significativo definida de esta manera. Gleason mayor o igual 4+3 o 6 milímetros de afectación. Y lo que quiero resaltar es que en este estudio, en el PROMIS, en los pacientes en los que en la resonancia no detectó la presencia de cáncer, efectivamente había 17 cánceres significativos en Likert 1 y 2. Por lo tanto, el concepto también en este estudio de que la resonancia negativa no excluye el cáncer significativo es importante. Y los resultados de este estudio pues, son bastante claros, pero merece la pena comentarlos, ¿no? En este cuadro de arriba es la variable, digamos, primaria de respuesta, lo que hemos dicho antes, Gleason mayor o igual a 4+3 o cáncer de más de 6 milímetros. Efectivamente, los datos de sensibilidad son magníficos, con una especificidad baja. A medida que bajamos la importancia, por así decirlo, del cáncer, y en el cuadro inferior tenemos Gleason mayor o igual 3+4, es decir, el mismo tipo de cánceres que intentaba detectar el Precision y el MRI First, estos datos varían y tenemos ya un valor predictivo negativo, bueno, de 76. Es decir, quiere decirse que tiene una tasa de falsos positivos no despreciable. En este estudio, que yo creo que también es importante, y en cuanto a la técnica de biopsia, que se ha hablado a lo largo del día bastante, este es un estudio que es interesante porque a una población de 665 pacientes sin biopsia previa, con una resonancia PIRADS mayor o igual a 3, se les aleatoriza a biopsia fusión, biopsia cognitiva o biopsia en la propia resonancia, podríamos traducir. Este estudio, uno de los firmantes es Yael Barents, de Nijmegen, que es el padre y la madre del PIRADS. Y este estudio lo que nos dice esencialmente es que no hay diferencias en la detección de cáncer de próstata en cada una de los tipos de método de resonancia de tipo de fusión. Y entrando ya para finalizar en lo que respecta a la vigilancia activa pura, este artículo yo creo que merece la pena comentarlo. El primer firmante, como veis, es Larry Klotz y es un estudio multicéntrico en diferentes centros en Canadá. El criterio de inclusión es cáncer de próstata en grado de Gleason 1, es decir, 3+3, y se aleatorizan a biopsia estándar, 12 cilindros, comparado con biopsia por fusión, cognitiva o confusión. Y la variable de respuesta en este ensayo es el aumento de casos que se estadifican como grado de Gleason 2, es decir, 3+4. Y este estudio, insisto, que es prospectivo y aleatorio, nos dice que la capacidad de la biopsia sistemática frente a la biopsia guiada por resonancia es exactamente la misma para la detección de grado de Gleason 2, 3+4, y también
para la detección de grado de Gleason 3, es decir, 4 más 3. No hay diferencias significativas entre un tipo u otro de biopsia en los pacientes, esto ya en seguimiento activo. El NICE británico en 2014 emitió una guía recomendando de manera enfática, y en Inglaterra pues parece que es el caso, que todos los pacientes que entraran en un programa de vigilancia activa deberían tener una resonancia magnética de próstata. Este es un estudio del grupo de Oxford, de Freddie Hamdy, en el que valoran el impacto de la implantación de esta guía del NICE en su serie de vigilancia activa del PROTECT, que es una serie de vigilancia activa entre comillas, porque no es una serie de vigilancia activa al uso estándar, como lo entendemos todos. Pero sí concluyen que efectivamente el tiempo a tratamiento se reduce en los pacientes en los que se hace una biopsia dirigida frente a los que se hace biopsia estándar. El problema de este estudio es que los criterios para sacar al paciente de vigilancia activa son tan variopintos como el aumento de grado de Gleason, cosa que hacemos todos, el aumento del número de cilindros, que puede ser discutible, el PSA, que no es generalmente un criterio aceptado, la ansiedad del paciente o cualquier cambio que el radiólogo comunique en la resonancia magnética. Por lo tanto, yo creo que esto hay que cogerlo con pinzas y, en mi modo de ver, no me parecen resultados realmente sólidos. Por lo tanto, yo diría que, en primer lugar, que la resonancia magnética hay que acordarse de que por sí sola, sin biopsia, no detecta del 12 al 17% de los cánceres de próstata significativos, que la tasa de cánceres de próstata clínicamente significativos va en incremento en función del PIRADS, como se ha comentado, 12, 60, 80%, que puede ayudar efectivamente a la detección del cáncer de próstata de riesgo intermedio, que requiere una gran experiencia, y eso se ha hecho aquí con creces, que hay una gran variabilidad entre el observador. No avalan los datos que hay publicados en la literatura que hay diferencias entre la biopsia dirigida por fusión cognitiva o INVOR dentro de la resonancia magnética. En vigilancia activa, la biopsia estándar y la fusión del artículo de Close tienen la misma capacidad de detectar progresión a grado 2. Y querría terminar comentando los datos que ya he expuesto aquí en muchas ocasiones. Esta es nuestra serie. En nuestra serie esto es sin resonancia. Desgraciadamente nuestra resonancia no ha llegado a tener la calidad suficiente para fiarnos de ella y por tanto la hacemos, pero no tomamos decisiones realmente en base a la resonancia. Y estos son nuestros datos, que es lo que decía al principio. Es decir, nosotros en este grupo de pacientes, con una mediana de seguimiento ya bastante aceptable, tenemos en seguimiento activo a esta mediana de seguimiento tenemos el 55%, el 45% reciben tratamiento curativo, la mediana de tiempo a tratamiento curativo es de 73 meses, es decir, que es importante, es un tiempo importante que conseguimos demorar la cirugía. Hay solamente una muerte por cáncer de próstata, la supervivencia global a 10 años es del 94% y solamente 2 pacientes han progresado a metástasis. Por lo tanto, quizás la clave en nuestra serie no es la resonancia magnética. Yo creo que una de las claves de nuestros resultados es que hacemos unas biopsias de seguimiento bastante amplias, con 18 cilindros, y por lo tanto yo concluyo ya diciendo que la resonancia magnética sí, pero creo que todo lo que tenemos está publicado hace un año, que hace falta que se reproduzca todo esto y creo que está por demostrar el beneficio real en reducción de biopsias o en cuestiones oncológicas de la resonancia magnética.